Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra lectura atenta a la palabra de Dios, especialmente de este Evangelio de este domingo 28 del tiempo ordinario. Seguimos en nuestra lectura continua del Evangelio de San Lucas y hoy vamos a encontrar un pasaje muy importante que es mejor conocido como el pasaje del encuentro de Jesús con los 10 leprosos. Este pasaje aquí en Estados Unidos también se usa en el día de Thanksgiving, en el día de acción de gracias, ¿verdad? Porque remarca que uno de los 10 leprosos es el único que regresa a dar gracias, ¿sí? Este es el contexto y hoy en el contexto de la acción de gracias por antonomasia, la acción de gracias perfecta, que eso es la palabra Eucaristía. Los niños cuando vienen al catecismo se aprenden, les preguntamos, ¿qué es Eucaristía? Y el niño responde, la palabra Eucaristía es una palabra griega que significa acción de gracias, ¿sí? Entonces, en este contexto de esta acción de gracias, vamos a leer este pasaje tan particular. Bien, ¿están atentos todos? ¿Están listos con sus Biblias abiertas para dar esta lectura atenta? Vamos a ponernos en la presencia de Dios para poder indagar, penetrar, meditar sobre su palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a crear un espacio de silencio, permitiendo que Dios pueda tener ese lugar en nuestra vida y que en este contacto por su palabra, por sus sacramentos, purifique continuamente nuestras existencias para poder captar su voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, vamos a leer nuestro pasaje en el capítulo 17. Gracias a todos ustedes por estarse conectando o por estarlo mirando en una versión ya repetida después de que esté en vivo. Bien, en el capítulo 17, que es el que estamos leyendo, donde los apóstoles se dijeron a Jesús, al Señor, y le dijeron, al Señor, aumentanos la fe, ¿sí? Y después Jesús hace una pequeña parábola acerca del servidor sin valor, ¿verdad? Nos encontramos que Jesús se interrumpe ese tipo de diálogos, ese tipo de enseñanzas, y Jesús se vuelve a poner en camino. En el eco, es la tercera vez en el Evangelio que se dice que se pone en camino. Y la primera vez fue en el capítulo 9, versículo 51, cuando dice que tomó la determinación de ir a Jerusalén, ¿sí? Y entonces es la tercera vez que hoy dice que mientras se dirigía a Jerusalén, nos vuelve a recordar Lucas que está dirigiéndose a Jerusalén. De aquí quisiera que tal vez de una manera no tan detallada, pero está el eco del Salmo 24 cuando dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién subirá al monte del Señor? Que expresa, y va a decir, el hombre de manos puras, el hombre justo, va a decir en una traducción, ¿verdad? Entonces aquí estamos mirando a Jesús que va en esa dirección. ¿Quién subirá al monte del Señor? Pues nos estamos viendo que es Jesús quien está subiendo, ¿no? Solamente como un eco ahí del Salmo 24. Pero nos va a decir, y dice que Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. No nos vamos a detener mucho aquí en la geografía. Muchos de los estudiosos hablan que posiblemente es más un lenguaje simbólico que Lucas nos quiere decir exactamente, no, porque no tiene mucha lógica atravesar entre Samaria y Galilea, como primero están las palabras, porque Samaria, si vemos los tres, es donde va a estar Jerusalén, aquí está Samaria, aquí está Galilea. Cuando dice Samaria y Galilea, suena un poquito extraño, parece ser que Jesús va caminando así como en esa dirección, como en medio, como yéndose para el Jordán, pareciera ser. Pero dicen, la mayoría de los expertos dicen que no pongamos mucha atención a ello, pero que tiene un significado como ahorita lo vamos a ver mirando. Bueno, voy a dar lectura corrida porque ya estoy queriendo como meditar y todavía no tenemos todo el contexto. Vamos pues leyendo.
Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes, y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta, y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? ¿Los otros 9? ¿Dónde están? Ninguno volvió a darle gracias a Dios, sino este extranjero. Y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Bien, este es el pasaje, siempre me gusta llamarle por su nombre la perícopa, como le llaman los expertos, que nos va a ocupar este domingo. Es un pasaje fabuloso. Desde que yo estaba en el seminario hace mucho tiempo, cuando estaba estudiando Sagrada Escritura, por allá por el año 90 y tal vez 94, cuando ya estaba estudiando teología, 94, imagínense, casi 28 años atrás. Este pasaje fue el primero que me llamó la atención y fue el primero que estudié en griego. Ya tenía conocimiento de griego y fue la primera vez que me aventé. Fue un trabajo a hacer algo un poquito más, un trabajo se llama más exegético, que significa en detenernos a analizar cada palabra en otro idioma, en este caso en el griego. Y aunque hoy no lo voy a hacer en esa dirección, porque aunque es muy importante, me gustaría tomar unos detalles que nos pueden servir para nuestro día a día, ¿sí? Entonces, como ya decíamos, el primer lugar nos encontramos aquí con que Jesús se dirige a Jerusalén, ya está ahí puntual. Segundo, que está atravesando Samaria y Galilea. Después vamos a darnos cuenta que por qué hace alusión a eso, porque el que regresa va a ser un samaritano, ¿sí? Entonces ahí causa en primer lugar extrañeza. Dice que al entrar en un poblado le salieron al encuentro 10 leprosos. 10 leprosos. Todavía no sabemos de qué nacionalidad son, todavía no sabíamos en este momento que eran judíos o samaritanos, pero lo curioso es que después, cuando nos revela Jesús mismo que era un samaritano, la pregunta es: ¿cómo es que estos 10 estaban juntos? Cuando en la vida normal, los judíos y los samaritanos están enemistados, no tienen relación entre ellos, ¿sí? Es una lucha muy, muy grande de identidad. Vamos a pensar, vamos a dejarlo allí y vamos a ir caminando. Y después regresaremos a dar unas posibles pistas, ¿verdad? Entonces dice que salieron los 10 leprosos y se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle, ¿sí? Mientras está en el momento, Jesús se encuentra con ellos y los leprosos empiezan a gritar. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios en el capítulo 13 de Levítico? 13 y 14 principalmente son dos capítulos que se dedican que nos dicen qué se debe de hacer cuando alguien se enferma de lepra. Y una de las cosas que en el capítulo 13 nos dice es que cuando la persona está leprosa, debe de vivir fuera, ¿sí? Fuera del poblado más cercano, debe de vivir en las orillas, ¿sí? En el exterior, en lo circunvecino, ¿verdad? Ahí debe de vivir el leproso, es decir, desterrado de su comunidad. Es decir, también que no puede entrar al culto, que ya no es parte de la comunidad, es una persona que está expulsada, no tan solo está enferma, sino que está expulsada de la comunidad. Y entonces, cuando una persona va caminando por ahí, las personas leprosas, contaminadas, tendrán que decir impuro, tendrán que gritar impuro, lo cual significa no se acerquen.
No se acerquen porque tenemos lepra, no tiene que decir estoy leproso, simplemente quiere decir estoy impuro. Estoy impuro, tienen que gritar a las personas muy fuerte para que las personas no se acerquen y puedan y no vayan a enfermar a las otras personas que están caminando por ahí. Lo curioso aquí es que estos 10 leprosos no gritan impuro, impuro. ¿Y qué gritan? Lo que gritan es dos cosas. Le hablan a Jesús por su nombre, y es la primera vez que le hablan. Pues recordamos el pasaje anterior, los apóstoles ni siquiera le dicen, nomás dice, los apóstoles dijeron al Señor, pero no le dicen Jesús, Maestro, sino más le dicen, aumentanos la fe. Y podemos encontrar muchos pasajes donde le dicen Maestro, le dicen Señor, pero el nombre es la primera vez que alguien lo pronuncia. Y esta es atención, porque la palabra de Jesús es importante, ¿sí? En primer lugar, porque va a haber una confesión cristiana en el Hechos de los Apóstoles, donde al nombre de Jesús toda rodilla se doble. El nombre de Jesús es el único por el cual podemos ser salvados. Y aquí hay un eco de esta profesión tan prematura y tan temprana. Y entonces encontramos aquí con que le gritan, Jesús, le hablan por su nombre, Jesús. No solamente es una identificación, recuerden que la palabra Jesús que le dijo el ángel a María, y le pondrás por nombre Jesús, que significa Dios salva, Dios salva. Y le gritan Jesús, y la segunda palabra, Maestro. Y le dicen, ten compasión de nosotros, ten compasión de nosotros. Estamos en el versículo 13 y en el versículo 14 dice, al verlos Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. También llama la atención esta expresión porque en el capítulo 5 de Lucas ya se encontró Jesús con otro leproso y lo cura. Locura de curar, ¿no? No de locura de crazy, pero de locura. Y después de cuando se ha encontrado con Pedro, que también hace un gesto importante, cuando le dice, aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador, y dice, ahora serán pescadores de hombres, ¿se acuerdan de ese encuentro en el capítulo 5? Después dice, mientras Jesús estaba en una ciudad, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús se postró ante él y le rogó, Señor, si quieres puedes purificarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciéndole, quiero, queda purificado. Y al instante la lepra desapareció. Es un pasaje, el mismo evangelista nos habla de 12 capítulos antes de un evento. Sin embargo, Jesús hoy no toca a los 10 leprosos. No toca a los 10 leprosos. Jesús le dice, les habla, Jesús, Maestro. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Yo quisiera decir que Jesús está haciendo lo que les ha dicho a los apóstoles. ¿Se acuerdan? Cuando los apóstoles le dicen, aumentanos la fe. Él respondió, que fue el pasaje del domingo pasado. Si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, le dijeran a esa morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, y ella obedecería. Y Jesús está haciendo eso. Jesús les dice a los apóstoles, a los leprosos, ¿verdad? Dice a los leprosos, vayan a presentarse a los sacerdotes. Ahora, si bien Jesús está actuando lo que dice, también está siguiendo el Levítico, porque son los sacerdotes los que determinan y la purificación o la contaminación, la enfermedad de la lepra. Es parte de la responsabilidad del oficio, del ministerio del sacerdote, dos cosas, declararlo impuro o reintegrarlo a la comunidad. Es oficio del sacerdote, capítulo 14 de Levítico. Y en el capítulo 14 dice que cuando una persona está limpia, ha sido sanada, se tiene que ir a presentar con el sacerdote. Y aquí vemos cómo Jesús los manda también al sacerdote, pero también como tiene un poquito atrás, dándole luz, esta exhortación que les dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a esa morera, arráncate, y se arrancaría. Y entonces Jesús aquí les dice, vayan a presentarse a los sacerdotes.
Y en este momento dice que se interrumpe un poquitito el caminar, ¿verdad? Entonces estamos en un momento de el encuentro, ¿sí? Con Jesús, que empiezan a gritar, le llaman por su nombre, llaman en él y entonces les da esa orden. Ellos obedecen, ¿verdad? Y dice, y en el camino quedaron purificados, ¿sí? En el camino. Entonces es otro segundo momento. En el camino quedan purificados y hablan plural, ¿sí? Refiriéndose a los 10. 15, versículo 15, uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta. Y hace otro gesto como el que hizo Pedro. Y se arrojó a los pies de Jesús, pero agrega algo más, con rostro en tierra, dando gracias. Dos cosas. Dice que regresa, ¿sí? Alabando a Dios. Alabando a Dios. Y el gesto que hace de postrarse rostro en tierra en Jesús, pues nos da el mensaje intrínseco ahí mismo que le da la adoración a Jesús como al Dios mismo. Ahora, aquí algunos objetan diciendo, bueno, era un samaritano, él podría adorar a cualquiera. No, los samaritanos, por muy paganos que eran, habían aceptado el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, ¿sí? Lo separaba el lugar donde adoraban, lo separaba, pero adoraban a un Dios. Lo adoraban en diferentes santuarios, cuando Moisés había prescrito que solamente era en Jerusalén. En Jerusalén era esta adoración. Y ellos, al romper la unidad allá con el rey, después de la muerte del rey Salomón, ellos hacen sus propios ritos, pero sí, la adoración sigue siendo el mismo Dios. Entonces, esta objeción no cabe en nuestro caminar. Entonces, este samaritano está reconociendo que Jesús realmente es Dios y no responde como Pablo, ¿verdad? O en el Apocalipsis, cuando Juan se tira a los pies del ángel, o cuando llega un hombre se tira a los pies de Pablo y le dicen, levántate, yo solamente soy un hombre. Jesús no dice, solamente soy un hombre. ¿Sí? Y vemos esto interesante. Se arrojó a los pies con el rostro en tierra. ¿Sí? Ahora, aquí dice que al comprobar que estaba curado. Al comprobar que estaba curado, si leemos el capítulo 14 de Levítico, dice que cuando uno está curado, tiene que ir con el sacerdote. Y el sacerdote, al examinarlo, va a hacer un ritual. Debe de llevar 2 aves, 2 pájaros, y una debe ser sacrificada, y a la hora del sacrificio, y se debe de esparcir 7 veces, que significa la alianza, debe de soltar una, es como una expiación, como una expiación, debe soltar una ave, un pájaro, y después debe de ordenar que el que había tenido lepra se bañara y se rasurara el pelo, ¿sí? Se rasurara el pelo, y después de 7 días volviera a hacer lo mismo, y entonces el sacerdote lo declaraba puro. Y esto no lo hace, parece ser, ¿verdad? La palabra es interesante, dice, al comprobar que estaba curado. Sí, pudiera decirse que al comprobar, después de que el sacerdote le ha dado, le ha dicho que está purificado, pero aquí dice que cuando van de camino, ¿sí? Cuando van de camino queda curado. Y agrega, uno de ellos, al comprobar que estaba curado, ¿sí? Volvió atrás, ¿sí? Ya no llegó con los sacerdotes, sino regresa con Jesús. Y eso es bien importante, porque aquí apunta, aunque no dice la palabra, apunta que Jesús es el verdadero sacerdote, el que va a expiar nuestros pecados, el que va a expiar nuestros pecados. Entonces regresa a Jesús, a Jesús. Esta es una connotación muy importante. Regresa con Jesús y le da esa adoración, ¿sí? Le da esa adoración y termina, dice que rostro en tierra dándole gracias, y entonces dice, era un samaritano.
era un samaritano. Aquí es donde nos da la indicación. En este momento, hasta este momento no sabíamos, pero hasta este momento nos da la indicación. Entonces, ¿qué hace un samaritano con esos otros 9? Sí, habíamos dicho desde el principio que estas dos maneras de entender a Dios no se llevaban. Hasta podemos mirar muchas veces en el diálogo, a mí me encanta el diálogo de Jesús en el capítulo 4 de Juan, con la samaritana. Y le dice, ¿y cómo tú, que siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, me pides de beber? Hablando, y va a decir Juan, porque los judíos y los samaritanos no conviven. Y entonces aquí vemos que los samaritanos y los otros, que posiblemente han sido judíos, estaban juntos. Y es que yo creo que esta es una de las cosas muy importantes en la vida del ser humano. Cuando nos pasa una desgracia, eso nos hace hermanos. A veces, yo recuerdo una vez que iba solía ir al seminario casi cada 2 o 3 semanas. Venía a la casa, iba a visitar a mis padres. Nada más me daban como unas 10 horas y yo viajaba como 1 hora. Y recuerdo que una vez tuvimos un accidente en el autobús. Yo ya venía de regreso al seminario y como nada, bueno, yo era un poquito platicador en ese momento. Cuando me subía trataba de aprovechar el tiempo para platicar con la persona y apoyarle en su fe. Siempre tuve esa costumbre de evangelizar en mi camino. Siempre, hey, ¿cómo estás? Y oye, ya conoce a Jesús, etcétera, etcétera. Y esa era mi manera de ir platicando. Y él les hablaba de Dios y les hablaba de la conversión. Bueno, pero pues no podía yo hacerme sociable con todo el mundo, ¿verdad? Solamente con la persona que estaba aquí a mi lado. Y recuerdo que esa vez, ¿verdad? Fue algo bien, aparte del susto que nos llevamos porque se ponchó una llanta en el caminar y por poco se voltea el camión. Pues todos nos espantamos y salimos y todos parecíamos hermanos. Todos preguntábamos ahí, oye, ¿estás bien? La persona estaba malita, muy espantada, y nos acercábamos, le ofrezco agua, ¿cómo está? Se hizo una hermandad en todo el camión, de verdad. Que cuando, gracias a Dios, compusieron la llanta y todos nos fuimos, esa desgracia subimos, esa desgracia nos unió y nos hizo hermanos. Y cuando subimos al camión todos, oye, y cuando nos íbamos yendo, la gente se despedía de todos. Nos vemos, ojalá que estén bien, Dios les bendiga, etcétera, ¿no? Yo recuerdo mucho esa experiencia y luego lo he visto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay un funeral. Cuando hay un funeral llega gente, se unen. Tendremos tiempo sin saludarnos, a veces hay enemistades y es el momento de unirnos cuando nos pasa algo grave. Y entonces aquí en esta experiencia, pues eso es lo que estamos mirando, que los hace, esta desgracia de su enfermedad los hizo hermanos. Y entonces por eso es que podremos ver que ese grupo convive, no porque en su vida normal eran enemigos, sino porque en esa vida tenían que apoyarse uno al otro. Y esto es un mensaje muy importante, que aquí podría quedarme otro rato, pero quisiera continuar. Cuando el Papa continuamente nos dice que nunca se sale de una pandemia de una manera igual. Nunca se sale de una pandemia de una manera igual. Y esto es lo que está pasando aquí, porque nunca se sale de esa enfermedad de una manera igual. Y este samaritano no salió de esa manera igual. Los 9 continuaron su vida normal. Pero este samaritano dice aquí que regresó, le da adoración. Y Jesús nos va a mostrar entonces el porqué de la sanación. Y después Jesús le dijo, ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? Esta pregunta siempre me recuerda cuando a veces los sacerdotes solemos regañar a los que están en misa y no a los que no van. Decimos, esos que no van a misa, ¿verdad? Que se la pasan en fiesta, en fiesta. Y una vez un señor me dijo, padre, ¿pero por qué nos dice eso? Si los que estamos aquí son los que venimos y usted nos regaña a nosotros. Le digo, sí, para que ustedes les digan a los otros, ¿verdad? Eso lo aprendí aquí de Jesús. Y Jesús eso le está diciendo al que regresó, al que le pregunta, ¿verdad? ¿Cómo? ¿No quedaron purificados los 10? Los otros 9, ¿dónde están? Ninguno volvió a darle gracias a Dios, sino este extranjero.
Y esta última pregunta que Jesús hace, como también en la parábola, que decir, ¿no será que un servidor, verdad? Y empieza Jesús a hablar. Aquí, en esta segunda vez que expresa, en estas preguntas sin respuesta, y el samaritano sano está en silencio, no encontramos ninguna palabra, no le contesta, no va a decir, pues, Señor, no lo sé, no es mi problema, mira que yo estoy aquí, soy el único agradecido. El samaritano se queda callado. El samaritano se queda callado. Y esta última tercera pregunta pareciera ser que la dice sus apóstoles. Ninguno volvió a dar gracias a Dios sino este extranjero. Pareciera ser que ahí incluye a todos los que estamos escuchando y diciéndonos a los apóstoles, ninguno, sino este extranjero. Y agregó, viene esta parte muy hermosa, y agregó, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y aquí ya no utiliza la palabra el evangelista, tu fe te ha sanado. Cambia. ¿Sí? La palabra sanación en griego que se utiliza en ese texto es aiomai. Y la palabra que se utiliza aquí es sozo, ¿sí? que viene de soter, de soteriología, de salvación. Y entonces lo que le dice Jesús a este leproso, no tan solo le ha sanado, sino también le ha salvado. A mí me encanta decir que el encuentro con Jesús sanado le salva. Eso quisiera decir. Y que las acciones que Dios hace en nuestras vidas tienen ese propósito, volvernos hacia Él. A veces, quisiera decir que a veces somos tan mal agradecidos que cuando recibimos un favor de Dios, nos quedamos con ese favor y no regresamos. Que ahora sí que cuando solamente tenemos una dificultad, ¿verdad? Tenemos una dificultad, tenemos una preocupación, vamos a Dios, pero una vez que estamos sanos y que ya nos ha salvado, nos ha quitado ese problema, ya nos regresamos al dueño de la sanación, que nos gusta los regalos, pero no entendemos y no aceptamos al quien nos da el regalo, la persona que nos da el regalo. ¿Sí? Yo creo que Jesús nos da este pasaje hermosamente en nuestra Eucaristía para decirnos eso. No eran 10 los sanados. ¿Dónde están los otros 9? A mí me gusta siempre decir esto. Con cuestión de los sacramentos, como pastor, como señor cura, que continuamente administro los sacramentos, el bautismo, las bodas, las primeras comuniones, y soy testigo de las confirmaciones. Después de que han recibido los sacramentos, digo, ¿que no eran 10? ¿Que no eran 10 los que recibieron el sacramento de la confirmación? ¿Que no eran 10? Unos días pasados les contaba a mi comunidad que había hecho un recuento de los últimos 3 años, como cuántos habían recibido la primera comunión, cuántos habían sido bautizados, cuántos se habían casado. Y les daba un detalle, que hace 3 años se casaron, antes de la pandemia, se casaron 7 parejas, de la cual una ya se divorció, ya está separada. Y de esos 2 son los únicos que vienen que han perseverado viniendo en la Santa Eucaristía. Los otros 3 de vez en cuando aparecen, y uno ya se separó y otro no sé nada de esas parejas, ¿verdad? Tristemente esa es la realidad, que somos ingratos. Y el Señor quiere sanarnos. No tan solo quiere que estemos bien, que nuestro corazón, que esa lepra, el arranque de nuestra vida. Yo ayer, el domingo pasado, les decía, ¿qué es ese árbol que está tan plantado? Pues es nuestro orgullo, nuestra indiferencia, nuestras envidias, y nos quiere sanar de todo eso, pero nos quiere sanar para realmente encontrar a la fuente de la vida. Bueno, pues aquí les dejamos. La primera lectura es muy bonita, muy hermosa. Ojalá que vayan a sus Biblias y que lean todo el capítulo, porque no solamente empezamos en una parte donde es la conclusión, pero no sabíamos de la historia de Naamán y el profeta Elías.
¿sí? Que el Señor les bendiga y nos encontramos en la Eucaristía. La semana próxima no estaré porque tengo mi reunión con los hermanos sacerdotes y junto con el obispo a nuestra semana de estudio y por eso estaré ahí ocupadito. Pero con la gracia de Dios nos veremos, si Dios quiere, en 2 semanas. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.